Hola, hola colegas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast, el número 28 de esta edición, digamos, de este segmento dentro de lo que es esta serie de podcasts de Trade Peace, podcast en donde hablamos siempre eh, de, de aspectos que contribuyen a nuestra carrera como comerciantes. Y en el día de hoy quería hablar de un tema eh, que es controversial, un tema que es de mucha discusión, ¿sí? En el buen sentido, acerca de si medimos los resultados en, en pips o en porcentajes. Hoy estamos a 31 de enero, estamos cerrando el primer mes de este 2023. Y soy una persona que observa, veo a muchos colegas, a muchos canales, muchos grupos, eh, expresar sus resultados, ¿sí? Y veo que algunos los hacen en pips, ¿sí? Y veo que otros los hacen en porcentaje. Entonces, aquí es como que queda, digamos, ya de primera mano, dividido este, digamos, este tema, ¿sí? O es A o es B, o es pips o es en porcentaje. Entonces, lo primero que quiero decir es que yo no soy quien para andar criticando a nadie. Quienes me conocen saben que esa no es mi filosofía, sino que al ver que por un lado la gente lo expresa en pips y por otro lado lo expresan en porcentajes, ¿sí? Simplemente a mí se me abre la oportunidad de reflexión, ¿sí? Yo no estoy, no estoy queriendo criticar a nadie con esto que voy a decir, sino que simplemente eh, es es una opinión personal. Dicho esto, lo primero que yo les tengo que decir es que en mi caso eh, trabajo aquí, ¿sí? En mi caso estoy en, en la teoría de expresar el porcentaje en pips, perdón, la teoría de expresar el resultado en porcentaje, ¿sí? No en pips. ¿Y por qué? ¿Por qué digo esto? Porque uno, cuando opera en pips, ¿sí? Cuando contabiliza los resultados en pips, eh, generalmente, ¿sí? Generalmente son cifras que, digamos, pueden ser elevadas. Por ejemplo, un ejemplo así, a grosso modo. En enero, esto es enero, hice 3.480 pips. Vamos, estoy poniendo un ejemplo eh, muy brusco, ¿sí? Ojo, veo gente que hace esos porcentajes y más. Ahora, otra forma sería, eh, en enero hice, no sé, un 2% de rendimiento. Bien, en ninguno de los dos casos, vamos a lo, vamos a lo concreto, ¿sí? En ninguno de los dos casos se está hablando de esto, ¿sí? En ninguno de los dos casos
podemos inferir cuánto capital hicimos, ¿sí? Porque 3.480 pips pueden significar, no sé, por decir algo, $1.000, y quizás ese 2% puede, puede estar significando 20.000, ¿sí? Entonces, ¿qué factores tenemos en juego nosotros? Y aquí tenemos, por ejemplo, el lotaje. Una cosa es hacer 3.480 puntos de mercado, ¿sí? Llevarnos 3.480 puntos, algo que es muchísimo. Y otra cosa, o sea, una cosa es llevárnoslo a lote, por ejemplo, operando con un lote, y otra cosa es operando con 0.01 lotes, ¿sí? Entonces, eh, lo que me dice aquí quienes expresan los resultados en puntos, es que, bueno, tienen una buena toma de su parte del mercado, ¿sí? Eso está bueno, eso está bien. Yo, si estoy evaluando, por ejemplo, a alguien, sé que eh, tantos meses tuvo tantos pips. Bueno, por ahí tuvo, no sé, un drawdown elevado. eh, Hay muchas cosas que son relativas, como la vida misma. Entonces, eh, y también es relativo un 2%, porque yo les digo, bueno, hice un 2% de mi cuenta de $100. Bueno, estuve haciendo un 2%. Ahora, si mi cuenta es de 100.000 e hice un 2% este mes, ahí la cosa cambia. Hice $2.000. Y claramente no es lo mismo 2 que 2.000, pero el porcentaje es el mismo, ¿sí? Ese 2% me es válido para esos $2 y me es válido para estos 200, ¿sí? Para estos 2.000, perdón. Entonces, yo a lo que voy con todo esto es a que ustedes elijan una forma de trabajar. A mí, la forma que me resulta más profesional es esta, ¿sí? El porcentaje. ¿Por qué no, ni siquiera le presto atención eh, a quienes trabajan en este plano, en ese cuadrante? Porque, porque la verdad que la única información que me dan es que tienen una parte de toma de mercado, pero no más, no más. Ahora, yo hago la siguiente pregunta, y creo que esta pregunta, eh, digamos, desactiva toda duda. El día que tú tengas en cuenta, por ejemplo, que puede llegar a ser, ¿por qué no? El día que tú estés trabajando con $1.000.000, yo te consulto, ¿cómo vas a expresar los resultados de esta cuenta?
¿sí? ¿Qué, qué opción de trabajarla, de analizarla, de gestionarla, de cuidarla, vas a optar? Vas a decir, no, de esta cuenta por operación arriesgo 0,5%, ¿sí? O de esta cuenta por operación arriesgo 30 pips. ¿Cuál es la forma que a ti te parece más seria, más profesional de medir y de expresar tus resultados? Claramente, yo me quedo aquí, una y mil veces, ¿sí? Entonces, eh, a lo que quiero llegar con todo esto es a que ustedes, al, al plantearse esto, porque, a ver, hay mucha gente que todavía no se ha mentalizado en gestionar su propio historial, ¿sí? Y eso es en lo que hay que trabajar. Tener nuestro propio historial nos permite muchísimo, muchísimas cosas, ¿sí? Tener nuestro propio historial nos permite, primero que nada, es un mensaje para nosotros mismos internamente. Saber que venimos de un mes en positivo, saber que venimos de un trimestre positivo, saber que venimos de un semestre positivo, de un año con buenos rendimientos, eh, nos da mucha confianza, ¿sí? Sabemos que si seguimos haciendo backtesting de nuestro análisis, las probabilidades van a seguir operando a nuestro favor. Entonces, saber los porcentajes mensuales es importantísimo, es muy importante. Bien. Eh, Después también te permite, por ejemplo, en mi caso no me propongo gestionar capitales de terceros, a no ser cuentas de fondeo, obviamente, pero en el caso de que tú quieras ser gestor, me refiero a gestionar, a gestionar cuentas y capital de terceros, un, un track record, ¿sí? Un documento que muestre todos los porcentajes eh, mensuales que tú vayas haciendo, eso te va a ayudar a acceder a capital, te va a ayudar a negociar con empresas, porque por ahí hay empresas, como pasa con las empresas de fondeo, tienen el capital, pero no tienen gente que operen. ¿Qué hacen? La buscan a través de las pruebas. Entonces, va a haber mucha gente por ahí que tenga 10.000 dólares, 100.000, 1 millón, y, y que por ahí necesite de alguien que le trabaje su dinero, porque el dinero no es estático, ¿sí? El dinero quieto, si conocemos un poquitito de economía, se devalúa, ¿sí? Al cabo de 12 meses, si no lo movemos, ese dinero pierde valor. Un mínimo de, dependiendo, pero si es en Estados Unidos, casi un 9% anual, la cifra de inflación del año pasado, ¿sí? Quiere decir que si vos tenías eh, 10.000 dólares en el banco en enero del 2022, llegaste, y si no hiciste nada, llegaste a diciembre del 2022 teniendo 9.000. Qué pasó con esos 1.000? Se perdieron. ¿Por qué se perdieron? Se devaluaron. Eso es el, la importancia de la inflación. Entonces, la gente que tiene capital necesita que el dinero se mueva, que su dinero se mueva. Algunos lo colocan en bienes raíces, otros lo colocan en empresas, ¿sí? Pero el dinero tiene que estar moviéndose permanentemente. Entonces, si alguno de ustedes tiene esas aspiraciones, no me digan que lo van a hacer hablando en pips, ¿sí? En alguna reunión de negocios,
se les van a reír si van con su track record en pips. Ahora, si van con su track record en porcentajes, bueno, eso es otra cosa. Tampoco va a significar nada, porque lo que pasó antes en el mercado no quiere decir que pase mañana, ¿sí? Yo siempre digo lo mismo con las empresas con las que negocio, ¿sí? Para tener alguna alianza comercial, les muestro mis track records, les muestro las operaciones que hice el mes pasado, el semestre pasado, el año pasado, pero de nada sirve, porque esa empresa tiene que ver cómo voy yo de ahora en adelante, ¿sí? Bueno, pero por lo menos es un poco más profesional hablar de, eh, digamos, de porcentajes. El rendimiento se mide en porcentaje. Sálganse del mercado de divisas, Forex. Vayan a cualquier eh, negocio, ¿sí? En cualquier negocio, sea el inmobiliario, sea empresas, lo que sea, el rendimiento se mide en porcentajes, ¿sí? Es la métrica, es la métrica. Entonces, y para cerrar, porque creo que he sido este, bastante claro con la respuesta a esa pregunta, ustedes saben, les comento una infidencia, digamos, una intimidad, básicamente. Yo este listado de podcasts que van saliendo, siempre que ando ya sea en el parque, en la calle, viajando, en casa, durmiendo, yo tengo un blog de notas. Entonces, ahí me voy poniendo las diferentes temas que me gustaría trabajar con la comunidad, que también es para trabajar conmigo mismo, ¿no? El tema que esto yo ya lo aprendí hace años atrás. Eh, y siempre voy tomando notas de temas que me vienen a la mente para después desarrollarlos. Y esto lo tenía desde hace ya un tiempito y nunca había hablado. Y ahora se dio que estamos en cierre de mes, yo justo no estaba operando, por eso quizás le estuve prestando más atención, y vi que varios colegas expresan sus resultados en puntos de mercado, en pips. Entonces, a mí insisto, sin ánimo de criticar, porque no es mi filosofía, yo tengo que corregir cuestiones propias, muchísimas, antes de criticar a otro. Pero sí tengo espíritu crítico y me permito compartir mi pensamiento, que creo que ahí está el aporte de valor. Entonces dije, bueno, tengo que hablar de esto y, eh, y compartir mi visión de que los resultados en un negocio profesional, ¿sí? Sea este o cualquier otro, se expresan en porcentajes. ¿Sí? Después vemos ese porcentaje, cuánto representa en capital, porque se convierte, ¿sí? Regla de tres, no hay mucho misterio. Pero, pero, lo importante es que esté sí expresado en porcentaje y no en puntos de mercado. Insisto, cada uno con su fórmula, con lo que mejor le funcione. Este no es un podcast para criticar a nadie, a absolutamente ningún colega. Insisto, antes Luis tiene muchísimo por mejorar, pero bueno, quería darle respuesta un poquito a esta pregunta de si eh, los resultados los medimos en puntos o en porcentajes. En mi caso, en porcentaje. Y para cerrar, algo que me parece medular recordar siempre que estamos hablando de resultados. No pongamos el foco aquí, en los resultados. Los resultados son consecuencia, ¿sí? Recuerden siempre, eh, acción, consecuencia, causa, consecuencia, ¿sí? El dinero, el porcentaje que nosotros hacemos es una consecuencia, es un resultado. Tenemos que ir a la causa, tenemos que ir siempre a ver cómo operamos, qué estamos haciendo, cómo está nuestro plan, nuestro método, ¿sí? Cómo estamos nosotros. Recuerden siempre eso. No viene al caso porque no es el tema de este podcast, pero recuerden siempre que eh, esto es válido para el trading y para la vida. Una cosa, la ley causa-consecuencia, ¿sí? A veces el dinero está aquí, en este caso.
El dinero es consecuencia siempre. Nosotros a veces ponemos el foco mal, porque lo ponemos aquí, ¿sí? Ponemos el foco ahí, en la consecuencia, en el dinero. Y lo que olvidamos es trabajar la causa. Aquí es donde hay que trabajar, colegas. Aquí están, aquí está todo, aquí está las cuestiones técnicas, las cuestiones emocionales, qué pares opero, qué tipo de trader soy, cómo son mis emociones, cómo está mi psicología, cómo cuido al trader como persona. Aquí créanme que hay muchísimo por trabajar y simplemente lo que ocurre en la gran mayoría de las veces es que los, los operadores tenemos mal el foco, prestamos la atención en la consecuencia. Por eso les digo, esto simplemente es una cuestión, el expresar resultados en pips o en porcentaje es una cuestión técnica, no es elemental. No, creo que si hace un profesional es importante, pero seamos conscientes de que estamos hablando de resultados y los resultados son siempre consecuencia, no una causa. Colegas, les mando un gran abrazo. Será hasta el próximo podcast. ¿Sí? Que estén muy bien. Cuídense.